Vamos, por favor, a la epístola de Santiago. Capítulo 4. Versículos del 13 al 17 es la porción de esta mañana. Esta es palabra inerrante de Dios para su pueblo. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Oremos. Divino Señor, Padre, venimos a ti, porque necesitamos sabiduría y solo tú nos puedes dar. Llena nuestra mente, nuestro corazón de entendimiento. Ilumina, Señor, nuestra vida. Concédenos el entender tu palabra, el guardar tu palabra y el vivir de acuerdo a tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En la vida cotidiana, queridos hermanos, solemos escuchar conversaciones donde las personas se proponen hacer tal o cual negocio, seguir tal o cual carrera, ir a tal lugar o hacer ciertas cosas, pero sin tomar en cuenta a Dios, como si ellos fueran dueños de sus propias vidas. Conversaciones necias de hombres haciendo planes, como si fueran los dueños y amos de sus vidas, y como si Dios no existiera. Son conversaciones que, al parecer, Santiago, el escritor de esta carta, ha escuchado de aquellos a quienes está escribiendo. Estas conversaciones absurdas han llegado a los oídos de Santiago y por eso él trata este tema en su carta y muestra a sus lectores la insensatez de vivir una vida de ateísmo práctico, es decir, como si Dios no existiese. Sin duda alguna, queridos hermanos, hermanas, niños, nuestro orgullo cierra nuestros ojos a la realidad de que la vida es como la neblina. Hace algunos años atrás, un famoso jugador de básquet o baloncesto, como usted le quiera llamar, perdió la vida mientras viajaba en un avión junto a su hija de 13 años y otros 7 acompañantes, porque el avión se estrelló y fallecieron todos. ¿Quién no ha escuchado del famoso John F. Kennedy? Pues uno de sus hijos
En el año 1999, mientras viajaba con su esposa y su cuñada en una avioneta personal, desapareció en el Océano Atlántico, faltando solo 12 kilómetros para llegar a su destino, que era Massachusetts, una boda de una prima. Sus cuerpos fueron hallados en el fondo del mar 3 días después. El 28 de noviembre del 2016 se estrelló un avión que transportaba 19 jugadores, el entrenador y 51 personas más del cuerpo técnico, directivos y periodistas del equipo de fútbol brasileño Chapecoense. Sin duda alguna, la vida es como neblina, como dice Santiago. Muchas veces nuestros planes no son los de Dios. Y eso es algo que el hombre debe entender, que no es Señor de su vida, que su vida le pertenece a Dios. Santiago en esta mañana nos enseña que Dios gobierna soberanamente nuestras vidas. Santiago nos enseñará en esta mañana que Dios gobierna soberanamente nuestras vidas. Fíjese, mi querido hermano, cómo empieza el versículo 13 del capítulo 4 de Santiago. Vamos ahora, también se puede traducir como oíd atentamente. Es un llamado de atención. Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Aquí tenemos, queridos hermanos, un ejemplo de gente que hace sus planes y sus trabajos sin pensar en Dios. No hay Dios en sus pensamientos. Ahora, hermanos, no nos olvidemos a quién está escribiendo Santiago. Él no está escribiendo a incrédulos. Él no está escribiendo a personas que no conocen a Dios. Él está escribiendo a cristianos judíos que han sido dispersados por el mundo. Pero parece ser que estos cristianos estaban viviendo sus vidas alejados de Dios en cuanto a sus planes, en cuanto a sus trabajos, y creían que ellos eran dueños de sus vidas. Al pasar por alto a Dios, queridos hermanos, muestran tanta arrogancia como la persona que difama a su prójimo. Eso vimos la semana anterior. Porque la persona que difama al prójimo se pone por encima de la ley. ¿Cuál es la ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y veíamos que entonces la persona que no cumple esto, sino que difama, se está poniendo por encima incluso del nivel de Dios, gobernando su vida. Pues los que hacen planes sin tomar en cuenta a Dios, están en este mismo terrible nivel. El pecado de no acudir a Dios en oración, queridos hermanos, es una de las ofensas más comunes que el cristiano comete. Claro está aquí. Santiago se dirige específicamente y particularmente a los mercaderes, a los comerciantes, a los vendedores, porque ellos son los que planean sus viajes y quieren vender y quieren tener ganancias. Ahora, hermanos, no nos confundamos. No hay nada de malo con ser un vendedor. No hay nada de malo con ser un comerciante, ni con viajar, ni con vender.
ni con comer, ni con beber. El punto está en que estas personas específicas que hacían esto vivían como si Dios no existiera. Y eso es a donde apunta Santiago. La razón de tomar a los mercaderes o comerciantes parece ser que es porque para ellos el dinero es mucho más importante que servir al Señor. Así que hacen planes para el futuro sin preguntarse acerca de la voluntad de Dios para ellos. Y viven como el hombre de la parábola de Lucas 12, 16 al 21. ¿Ha leído esta parábola? Vamos hasta allá, por favor. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 16 al 21. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Como ya hemos dicho, hermanos, a lo largo de esta carta, no hay nada de malo con ser rico. El pecado de este hombre no era que tenía mucho. El pecado de este hombre es que creía que él era dueño de su futuro. Y como tenía tanto, dijo: voy a hacer esto y aquello, y voy a comer y voy a beber y voy a deleitarme. Pero si usted se da cuenta, nunca dice: voy a servir a Dios. Voy a poner lo que Él me ha dado a su servicio. No, solo pensaba en Él. Solo pensaba en satisfacerse Él. Y muy parecido a este estilo de vida, parece que era el de algunos dispersos cristianos por el mundo, que solo estaban pensando en ganar dinero y en satisfacerse, pero se habían olvidado totalmente del servicio a Dios. Hermanos, nunca olvidemos que dependemos completamente de Dios, que nuestras vidas son de Él y que Él nos gobierna. La pregunta obvia es, ¿no es cierto, hermano? Entonces no podemos hacer planes. No se trata de eso. Se trata de que todo lo que hagamos, pensemos, planeemos, queramos, lo pongamos a los pies de Cristo y le digamos: Señor, haz tu voluntad, haz lo que tú quieras, y si tú lo quieres, que así sea. Si no lo quieres, pues yo acepto tu voluntad. Pero es precisamente lo que no hacemos. ¿Y sabe por qué digo tan seguro, queridos hermanos, que no lo hacemos? Es porque a todos nos cuesta mucho orar a Dios. No es algo que venga innato en nuestro corazón. Es raro ver a alguien que tenga un ferviente deseo y constante de siempre estar orando por todo. Generalmente acudimos a la oración cuando ya todo está mal, cuando ya nuestra vista no hay salida, cuando ya casi todo está perdido. Y entonces nos acordamos de Dios. Muchas veces también, cuando tenemos abundancia, cuando estamos con buena salud, cuando no hay de qué preocuparse, no oramos a Dios. Y damos por hecho todo lo que tenemos y gozamos.
Y en eso radica precisamente, hermanos, el pecado del que Santiago trata hoy. Nos estamos olvidando de algo muy importante, que dependemos completamente de Dios. Y si dependemos completamente de Dios, hermanos, tenemos que ir a Él en oración. Este es el medio que Dios nos ha dejado para que dependamos de Él. Ese es el medio que Dios nos ha provisto para que nosotros descansemos en su voluntad y incluso no nos estresemos, no nos preocupemos, no nos presionemos. Si yo en esta mañana dijera, hermanos, levante la mano quien está estresado, de seguro la mayoría o todos la levantarían. Y es que el estrés está presente en nuestra vida. En algunas personas esto se produce por preocupación, en otras por afán, en otros incluso más grave por ataques de pánico o incertidumbre. Pero generalmente este estrés viene, ¿por qué? Porque no salió como yo quería. Porque este plan tiene que salir así tal y cual yo lo planeé. Porque lo que está en juego es... Y nosotros queremos estar al control. Y nosotros queremos estar allí. Y todo queremos que sea como nosotros lo planeamos. Y cuando eso no pasa, ay, ¿no es cierto? Me empieza a doler el hombro. Me empieza a doler la espalda. Me empieza a doler la cabeza. Y me estreso. Hermanos, no nos olvidemos que Dios nos ha dejado un medio para echar mano de Él y descansar en Él. Están afanados y turbados, dice Filipenses. Oren a Dios. Oren a Dios. Pero no lo hacemos. Pero nos cuesta mucho, porque tenemos tantas ocupaciones, estamos con tanto trabajo, tenemos tantas cosas que atender. Es más, tengo tantos problemas por qué preocuparme que no me sobra tiempo para orar. Hermanos, es al revés. Primero es la oración. Primero es la dependencia de Dios. Se cuenta del reformador Martín Lutero que él solía tener una frase que impactaba mucho. Y decía, hoy tengo tantas cosas que hacer que no puedo orar menos de 4 horas. Yo sé que algunos abren los ojos porque creen que 4 horas es demasiado, es una pérdida de tiempo, ¿no es cierto? Pues esa es la perspectiva de alguien que no conoce a Dios. Porque alguien que conoce a Dios, queridos hermanos, sabe que todo depende de Él y que sin Él nada se hace. Entonces, ¿a quién vamos? A Él. Entonces, si a mí me preocupa mi salud, la salud de un ser querido, ¿quién es el que puede sanar? ¿Quién es el que provee? ¿De quién viene toda buena dádiva? ¿A quién tengo que ir? A Dios. Si estoy preocupado por mi situación económica, porque no me alcanza para lo necesario y ya vienen más gastos y no sé cómo voy a hacer y me estreso y me duele la cabeza y quiero hacer todo lo que está en mis manos, pero me olvido de lo más importante, que el que me provee es Dios. Mirad las aves del campo, que no trabajan ni hilan, y Dios cuida de todas ellas. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Es la pregunta de Mateo 6. La respuesta es sí. Pero hermanos, ya vimos esto en Santiago mismo. No tenéis porque no pedís. En otras palabras, no oran. Y cuando oran, oran mal, dice Santiago.
porque piden para vuestros deleites. Pero sin embargo, queridos hermanos, nosotros hemos sido inmersos en el cuerpo de Cristo. Tenemos el Espíritu Santo. ¿Sabemos cómo hemos de pedir? No lo sabemos, por eso el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y si usted no sabe qué decir en su oración, hermano, yo le doy un pequeño consejo. Diga: Dios, haz tu voluntad. El punto es que a veces no estamos dispuestos a someternos a eso y queremos que se haga nuestra voluntad. Y yo quiero ganar mi dinero, y yo quiero tener mi profesión, y yo quiero que me vaya bien, y yo quiero esto. Y aquí sí estaban pensando los dispersos por el mundo a los que escribe Santiago. Y por eso Santiago los reprende en el versículo 14 y les dice: cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Amados hermanos, estos mercaderes, estos comerciantes han descuidado el consejo del sabio Salomón. Proverbios 27:1. No os jactéis acerca del día de mañana, porque no sabéis lo que ese día puede traer. Nuevamente, no os jactéis acerca del día de mañana, porque no sabéis lo que ese día puede traer. O en las palabras de Jesús: basta cada día su propio afán. Vivan cada día. ¿Esto significa que no voy a pensar en el futuro? No. Pero sí significa que está en las manos de mi Dios y que Él hará lo que es mejor. Y si aún eso es contrario a lo que yo pienso, quiero, hágase tu voluntad. Queridos hermanos, estas personas, esta gente del versículo 13 y 14, hablan del futuro como una certeza absoluta y no tienen control sobre el mismo. Viven su vida, pero no se preguntan acerca del propósito de la misma. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito del hombre? Son ciegos e ignorantes. Su vista es corta, porque solo piensan en satisfacerse a ellos mismos. Y creen que el propósito de la vida es tener todo lo que yo quiera, es ser lo que yo quiera, es hacer lo que yo quiera, al final, complacerme en todo lo que yo quiera. Y Santiago dice: no, porque ni siquiera sabes qué va a traer el mañana. Y nos da una ilustración. Han pensado en su vida, dice Santiago. Ciertamente es como neblina. ¿Cómo? Santiago mismo la explica. Aparece por un tiempo y se va. Yo vivo en un lugar donde hay mucha neblina, pero no siempre está allí. Está un momento y luego desaparece. ¿Qué es lo que quiere decir Santiago? Ustedes están tan preocupados del futuro y no saben si van a estar mañana. Eso es lo que les dice. Están tan preocupados por generar ganancias para su vida que han perdido el verdadero propósito de por qué viven. ¿Cuál es el propósito de la vida, hermanos? Nuevamente, vamos a uno de los hombres más sabios que ha existido. Salomón, escribiendo en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, nos dice lo siguiente:
Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios, guarda sus mandamientos. Ese es el propósito del hombre, hermanos. En el siglo XVII, cuando se escribió la Confesión de Fe de Westminster, la primera pregunta empieza diciendo: ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿O cuál es el propósito principal del hombre? Y su respuesta básicamente dice que el hombre fue creado para conocer a Dios, para gozarse en Él y para vivir para Él. Como lo dice Eclesiastés, que tema a Dios y guarde sus mandamientos. Ahora, hermanos, estas personas de las que nos habla Santiago no están interesadas en esto en lo más mínimo. No les interesa vivir para Dios, no les interesa guardar sus mandamientos, solo les interesa generar dinero, como vamos a ver en el siguiente versículo. Y ese es su pecado, que no toman en cuenta a Dios y son necios porque su vida no está a su control y se están olvidando de eso. Versículo 15: en lo cual, o en lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Recuerdan nuestro tema? Santiago nos enseña que Dios gobierna soberanamente nuestras vidas. Hermanos, el Señor es soberano en nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros no podemos vivir y planear nuestra vida sin Dios. Y es lo que Santiago dice en el versículo 15. En lugar de eso, deberían hacer esto: si Dios quiere, iremos, haremos y viviremos. En toda nuestra planificación, hermanos, en todas nuestras obras, incluso en todos nuestros logros, debemos reconocer nuestro sometimiento a Dios. ¿Es así porque Dios quiso? ¿O será así porque Él quiere? Después de que Santiago hace un breve comentario justamente sobre la brevedad de la vida, comparándola a las tinieblas en el versículo anterior, ahora en el 15, Santiago nos dice lo que debemos hacer en contraste al verso 13. Porque está el grupo de personas que dicen: vamos a hacer esto, y vamos a vender esto, y vamos a ganar mucho, y vamos. Santiago dice: en vez de hacer eso, digan: si Dios quiere, iremos, y haremos, y ganaremos. Creo que en nuestra sociedad, y antes más que hoy, esta frase, si Dios quiere, llegó a ser muy trillada. Es decir, se repetía vanamente. Y el problema era que, o el problema es, que se puede llegar a tomar el nombre de Dios en vano. Sin embargo, la enseñanza de Santiago, hermanos, es que Dios debe estar presente. Y no solo Dios debe estar presente, nosotros debemos hacerlo notar a los que nos rodean. Y una forma de hacerlo notar es hablarles de nuestro Dios soberano que gobierna nuestra vida. ¿Cómo lo hacemos? Sí, voy a hacer esto, si Dios me lo permite. Si es la voluntad de Dios, si Dios quiere. Santiago
nos quiere enseñar cómo mostrar que nuestras vidas están en las manos de un Dios soberano y que lo reconocemos en todos nuestros planes. Y esto, hermanos, aunque podemos decir que explícitamente no está en el Antiguo Testamento, sí era una práctica en la iglesia primitiva. Y el mismo apóstol Pablo usó varias expresiones muy parecidas a estas. Por ejemplo, en Hechos 18:21, Pablo dijo: volveré si es la voluntad de Dios. En 1 Corintios 4:19 dice: vendré a vosotros muy pronto, si el Señor lo dispone. En 1 Corintios 16:7, en Filipenses 2:19, dice: si el Señor lo permite. Entonces vemos, queridos hermanos, que sí, debemos tener cuidado de usar vanamente esta frase y de tomar el nombre de Dios en vano. Pero entonces debemos ser muy serios cuando nosotros hablamos y queremos mostrar a los demás que nuestra vida depende de Dios. Hermanos, ¿por qué es así? Yo puedo planearlo, yo puedo querer y yo puedo tener todo. Como estas personas que hacíamos la ilustración al iniciar. Algunas de ellas iban a una boda. ¡Qué bueno! Pero no llegaron. Algunos de ellos iban a visitar a sus familias, a cumplir con sus trabajos. En la vida cotidiana, las personas quieren cosas y anhelan cosas que son buenas. Pero debemos ser conscientes, hermanos, que tal vez no van a suceder. Yo puedo planear hacer tal o cual cosa y de repente se avería mi auto, se enferma un familiar, no sé, pueden pasar muchas cosas. Por lo tanto, yo siempre debo tener presente en que será si Dios quiere. Y no molestarme si es que Dios no quiere. Y no resentirme si es que ese no es el plan de Dios. Porque a veces, queridos hermanos, nosotros podemos entender el poder que tiene la oración y que la oración del justo puede mucho y dependemos de Dios y vamos a Dios y oramos a Dios y creemos, tenemos la fe de que así va a ser, pero resulta que no es la voluntad de Dios y Él nos responde de diferente manera o hace otra cosa y nosotros, bravo, ¿no es cierto? ¿Por qué Dios no me da lo que le pido? ¿Por qué Él no hace el milagro en mi vida? ¿Por qué Él no me da esto? ¿Por qué Él no sana a mi ser querido? ¿Por qué Él no me hace esto? ¿Por qué? Y nos resentimos con Dios, creyendo que Él tiene la obligación de responderme como yo quiero. Nuevamente, como Santiago ya nos ha venido diciendo y nos va a decir en el siguiente versículo, eso es el colmo de la arrogancia. Querer que Dios haga mi voluntad, es al revés. Jesús nos enseñó a orar, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Pero la voluntad que se hace es la de Dios, y el que es llamado a sujetarse, a someterse, a acoplarse, soy yo a los planes de Dios y no Dios a mis planes. Entonces entendemos, hermanos, porque el error en estas filosofías del evangelio de la prosperidad o del empoderamiento de las personas, no, tú tienes que visualizarlo, tú tienes que decretarlo, tú tienes que declararlo y así, lo que pise tus pies, lo que vean tus ojos, lo que tú ates con nudos, eso va a ser para ti. Falso. Dios no está obligado. Él es soberano. Él hace su voluntad. Y el que tiene que sujetarse soy yo. Es usted. Entonces, queridos hermanos,
A la luz de esto, algunas meditaciones para nosotros son: he puesto mi futuro en las manos de Dios. He orado a Dios para que Él me muestre qué es lo que debo hacer, cómo debo reaccionar ante tal situación o necesidad, cómo debo responder a esta circunstancia. Podemos hacer planes. Todos tenemos sueños y cosas que nos gustaría cumplir, como vivir en tal lugar, como tener tal posición, como lograr tener esto, como tener un título. Son cosas buenas, hermanos. Las hacemos porque hay mucho de loable en ellas. Pero hemos dicho a Dios: hágase tu voluntad. Y si incluso tu voluntad es lo contrario, ayúdame a aceptarla. O nos vamos por el otro camino. No, si no es así, no quiero. Y entonces nos volvemos a nuestros rudimentos pasados. Nos alejamos de Dios porque creemos que Él está para cumplir caprichos, para cumplir deseos, como si fuese el genio de la lámpara. Y nos olvidamos que Él está sobre todo, que Él gobierna todo y que Él está llevando a cabo su plan, su voluntad, y yo debo sujetarme a ellos. Hermanos, y eso aplica para todo. Los niños, los jóvenes, siempre la pregunta es, ¿no es cierto?, ¿qué voy a hacer cuando sea grande? ¿Qué carrera debo seguir? ¿En dónde debo estudiar? ¿Con quién me voy a casar? Los grandes también pensamos en muchas cosas. ¿Cómo hacer con esto? ¿Con aquello? Todo eso, hermanos, todo eso que nosotros tenemos en nuestra mente, el primer paso es ir delante de Dios y decir: Dios, aquí están mis planes. Si van de acuerdo a tu voluntad, que así sea. Y si es que no, pues tu voluntad será mejor. Y ayúdame a aceptarla y a vivir en ella. Porque si no, fíjese, querido hermano, en el grave error que caemos, versículo 16. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, y toda jactancia semejante es mala. Inevitablemente viene a mi mente, hermanos, lo que ya habíamos visto en el versículo 6 de este mismo capítulo. ¿Qué decía el versículo 6? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nuevamente, hermanos, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero Santiago dice: vosotros os jactáis en vuestra soberbia. No habían entendido, hermanos, que el camino es la humildad, y seguían jactándose soberbiamente en contra de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, algunos comerciantes habían hecho su viaje y habían obtenido buena ganancia. Y ya saben ustedes, el éxito llama al éxito, ¿no es cierto? Y con la prosperidad viene el orgullo y la autosuficiencia. Porque me fue bien, entonces quiero más. Porque ahora tengo mucho, pero quiero más. Ya no necesito de nadie. Yo soy tan inteligente, yo soy tan capaz, tengo tantas habilidades que yo solito me abastezco. Algo parecido era lo que pensaban estos hermanos. Y por eso Santiago les dice: ¿y encima ustedes se jactan en vuestra soberbia? Es decir, ¿ustedes creen que lo consiguieron por ustedes mismos? ¿Ustedes creen que les fue bien en sus ventas porque ustedes son buenazos?
¿Ustedes creen que tienen ese dinero gracias a que su plan es perfecto? No, dice Santiago. ¿Por qué se jactan neciamente? ¿Por qué son tan soberbios? Porque ya Santiago lo ha dicho varias veces, hermanos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Por lo tanto, si alguien tiene sabiduría, es porque Dios se la dio y no tiene de qué jactarse. Pero estos hermanos estaban jactando. Ahora, hermanos, Santiago nos quiere enseñar a nosotros en esta mañana que confiar en nuestra propia sabiduría y jactarnos en nuestros propios logros es soberbia, es arrogancia. Y por consiguiente, de mano del versículo 6, Dios nos resiste. Dios nos mira de lejos. Estos comerciantes habían confiado en su propia sabiduría y ahora se jactaban de sus logros, sin darse cuenta, hermanos, que la jactancia humana es vana, porque le da la gloria al hombre y no a Dios. Y esto incluye el jactarse de los propios logros. Es lo que nos dice el versículo 16. Toda jactancia semejante es mala. Niños, si les va bien en sus exámenes, porque estudiaron y se aprendieron las cosas, den gracias a Dios. Y si alguien les pregunta, den la gloria a Dios. Es Dios quien me dio la sabiduría. Es Dios quien me permitió aprenderme esto. Es Dios quien me permitió sacar esta banana. Hermanos, en nuestros logros personales, familiares, estudiantiles, de trabajo, si nos va bien, es gracias a Dios y debemos dar gloria a Dios. No es usted, no soy yo el bueno, es Dios que nos ha revestido de su gracia y nos ha dado su sabiduría para que nosotros mostremos a los demás lo grande que es Él. No hay lugar para la jactancia. Por eso Pablo dijo más bien, yo me gloriaré en mi debilidad. Porque cuando yo soy débil, entonces Él es fuerte. Y ese es el pensamiento de un cristiano, hermanos. La gloria no al hombre. La gloria es solo a Dios. Y si en algo queremos gloriarnos, gloriémonos en nuestras debilidades, de ver cómo Dios nos va cambiando, de ver cómo Dios nos va transformando, de ver cómo no somos lo mismo que éramos hace años atrás. Pero no es porque yo sea bueno, es porque Dios está obrando con su gracia y su sabiduría. Así que la jactancia queda excluida, hermanos. Y finalmente Santiago dice en el versículo 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ellos sabían que no deben jactarse en sus propios logros y en su propia sabiduría. Sin embargo, no lo hacían. Y Santiago les dice, eso es pecado porque no están haciendo lo bueno que saben. Y todo lo que sepamos que es bueno y no lo hacemos, también es pecado, dice Santiago. Este versículo 17, hermanos, parece ser que es un proverbio, un dicho del mundo judío de aquel tiempo. Y Santiago lo trae a colación aquí para hacernos notar algo muy importante. Porque Santiago ya no se dirige solo a los dispersos, sino a todos sus lectores.
porque dice, y al que sabe, incluye a todos. Hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y Santiago aquí, hermanos, habla de los pecados de comisión y de omisión. ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué es eso del pecado de comisión y pecado de omisión? El pecado de comisión es el que estaban haciendo, de confiar en ellos mismos y vivir su vida alejada de Dios, y todos lo veían y todos se daban cuenta, incluso Santiago por eso los reprende. Es lo que se hace en la vida diaria. Pero en cambio existe también el pecado de omisión, que es lo que no se hace, pero se debe hacer. En este caso, ellos no están haciendo el bien que deben hacer. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿y cuál es el bien que deben hacer? Pues Santiago ya lo dijo cuando habló de la ley real. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, mente y corazón. Y estas personas no están haciendo ni lo uno ni lo otro. Y están pecando tanto con sus acciones como en lo que no hacen. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, la parábola del que se llama el buen samaritano? ¿Cierto? Pasó el sacerdote, pasó el profeta, y no ayudaron al necesitado. Pasó el samaritano y lo ayudó. El pecado que cometieron los dos primeros es el de omisión, porque ellos tenían que ayudar. Sin embargo, no lo hicieron. Y al no hacer lo que es bueno, también pecaron. Y lo mismo es para nosotros, hermanos. No basta con no hacer lo que no debemos. También debemos hacer lo que sí debemos. Y si no lo hacemos, estamos pecando. Y entonces, hermanos, para ser prácticos, ¿qué es lo que debemos hacer? Amar a Dios, adorarle solo a Él, guardar su día de descanso, no tomar su nombre en vano. En cuanto al amor a nuestro prójimo, pues no robarle, no codiciar lo que es de Él, no levantar falso testimonio, no matar. Entonces, hermanos, busquemos hacer el bien. Claro está, con prudencia y amor. Que no nos baste solo el no hacer lo que no debemos, sino que busquemos hacer lo que sí debemos. Y entre todas esas cosas está el amar a Dios, el servir a Dios, el amar a los hermanos, el servir a los hermanos. Si yo creo que estoy bien al no tratarle mal a mi hermano, pues sí, es correcto. Pero si no le ayudo en lo que necesita, también estoy mal. Y Santiago ya nos habló de eso. Así que, queridos hermanos, busquemos hacer el bien con prudencia y amor, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Conclusión: no seamos arrogantes en cuanto al futuro, hermanos, sino descansemos en oración, como nuestro mismo Salvador lo hizo. Antes de ser entregado, de ser crucificado, Él fue a orar muchas veces. Y Él así nos da ejemplo para que sigamos sus pisadas. No confiemos en las ganancias, sino en Cristo y su soberanía. Que Él es el que nos provee, que Él es el que nos da, que Él es el que no nos dejará. No pequemos de comisión y omisión, sino hagamos el bien siempre. Todo esto con el fin de glorificar a Dios, siendo hacedores de su palabra
y no solamente oidores de ella. Amén. Oremos. Gracias, bendito Señor, por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas hoy. Líbranos de creernos dueños de nuestra vida y de nuestro futuro. Perdónanos todas las veces que nos hemos jactado vanamente de nuestros logros. Ayúdanos para que no hagamos lo que no debemos, pero también para que hagamos lo que debemos. De tal manera que te glorifiquemos con toda nuestra vida. Y eso incluye nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana. Guárdanos de ser solo oidores. Ayúdanos y fortalécenos para ser hacedores de tu palabra. Bendice a tu iglesia mientras vive de esta manera, de la mano de nuestro Salvador Jesús. En su nombre oramos.